Buenos días, mi nombre es Dulce Joana Camargo Baltazar y estudio en la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a realizar una actividad experimental donde se compruebe la famosa ley de Ohm, pero para ello necesitamos primero comprender los conceptos básicos, y estos son: circuito eléctrico es un sistema donde fluye corriente eléctrica a través de un conductor en trayectoria completa. Imaginen un foco conectado a una pila por medio de un alambre conductor. Eso es un circuito. Cuando la corriente eléctrica circula por todo el sistema, estamos hablando de un circuito cerrado. Cuando no es así, entonces es un circuito abierto. Estos circuitos pueden estar conectados en serie, paralelos o mixtos. En serie, los elementos conductores se encuentran en forma continua. En paralelo, estos están separados en ramales y la corriente se divide entre ambos, mientras que de forma mixta pues se encuentran ambos casos. George S. Ohm, ¿quién fue? Bueno, él fue un físico alemán, el cual calculó los efectos de las resistencias para limitar el flujo de las cargas y demostró que si aumenta la diferencia de potencial, o sea el voltaje, entonces también es mayor la intensidad de corriente, y al aumentar la resistencia del conductor disminuye la intensidad de corriente. Con ello nos dejó la famosa ley de Ohm, la cual utiliza la siguiente expresión matemática, donde indica que la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial, el voltaje, aplicado en cada uno de sus extremos, e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Bueno, sabiendo esto ya podemos comenzar con el experimento. Los materiales a utilizar son un voltímetro, un amperímetro, 4 pilas de 1.5 volts, un interruptor, una resistencia de 300 a 400 ohms y cables para conexión. Para comenzar, recrearemos el siguiente circuito. Pueden observar el amperímetro se conecta en serie con el circuito. El voltímetro se va a colocar en paralelo. Y ahora vamos a colocar por el momento solo una pila. Ahora cerraremos el circuito y tomaremos nota de las medidas que nos da el voltaje y el amperímetro. Ahora abriremos el circuito y en esta ocasión ahora vamos a colocar 2 pilas, de modo que vamos a tener un voltaje de 3. Al cerrar el circuito observamos el voltaje y el amperaje y anotamos los resultados. Ahora realizaremos lo mismo, pero colocaremos otra pila, de modo que tenemos 4.5 volts. De nuevo cerramos el circuito y anotamos las medidas.
Ahora bien, también vamos a agregar la última pila. Y de nuevo anotamos el voltaje y la intensidad. Observamos nuestros resultados y para entenderlo mejor los graficamos. En el eje vertical vamos a tener el voltaje y en el eje horizontal vamos a tener la intensidad de corriente. Cuando el voltaje fue de 1,50, la intensidad fue de 0.005, pero en este caso disminuiremos la escala para poder apreciarlo de mejor manera. Cuando el voltaje fue de 3, la intensidad fue de 0.010 amperios. Cuando el voltaje fue de 4.5, la intensidad fue de 0.015 amperios. Y cuando el voltaje fue de 6, la intensidad fue de 0.020 amperios. Como podemos observar aquí, vamos a tener una gráfica que nos queda de la siguiente manera. Al observar esta recta inclinada podemos apreciar que se trata de una proporcionalidad, que como se decía, el voltaje y la intensidad de corriente son directamente proporcionales. La pendiente de la gráfica representa la resistencia del circuito y para determinar su valor elegiremos dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, B y C. Y vamos a marcar un triángulo rectángulo. Para obtener la pendiente vamos a calcular la tangente. Para la tangente vamos a usar cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a tener 4.5 menos 3 entre 0.015 amperios menos 0.010. Aquí estamos hablando del voltaje y aquí del amperaje. Ahora si nos vamos a la ley de Ohm y a su fórmula matemática, vamos a tener que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Si nosotros sustituimos, vamos a tener que intensidad por resistencia nos dará el voltaje. Y para obtener la resistencia vamos a tener voltaje entre intensidad, que viene siendo lo mismo que tenemos aquí. Y de esta forma es como comprobamos la ley de Ohm. Gracias por su atención.